Buenas tardes. Buenas tardes, profesora ¿Cómo, Elda. Soy cómo Nubia está? Carrillo, Ajá. ¿Cómo le estudiante. va? ¿Cómo está Nubia? ¿Cómo está Nubia? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Soy estudiante Dice, de la carrera de psicopedagogía de los Domingos Sabios. ya, qué bueno, qué bien. ¿Y qué semestre primero? Voy por el, por el, por el primer trimestre, la materia. Ah, primer trimestre. Qué bien, qué bien. Bienísimo. Es bonita la carrera de psicopedagogía. Sí, Directamente con niños, jóvenes, sí, dice ¿no? todo. Sí. Que trabajar. Muy bien, Le voy a hacer algunas preguntas. muy bien. A ver, comience con las preguntas. Vamos a ver si hay todas las respuestas, si muchas veces no van a estar tan precisas, ¿ya? Mm, Porque a veces son capciosas y, bueno, hay que analizarlas un poquitito. mm, Gracias. ¿Cómo ve el cambio de educación diferenciada a mixta? La primera pregunta. La primera pregunta, ¿no? Sí. Bueno, según mi opinión, para mí es bueno porque, en primer lugar, se rompe el tabú del machismo. En segundo lugar, eh, los estudiantes tienen, tienen las mismas oportunidades en todos. También otro de los factores para mí que es muy bueno, que favorece a la integración de todos, ¿ya? No hay exclusividad tanto que para varones que para mujeres. Si nosotros impartimos la educación, es para todos, sin excepción. Si son varones o son mujeres, ¿no? Eso sería para mí en cuanto a lo que lo veo, este cambio que ha habido de integración, ¿no? De ambos sexos dentro de las aulas escolares. Gracias. Gracias. Ahora la segunda pregunta. ¿La educación de antes era más teórica que práctica? Sí, cuando me tocó estudiar, he experimentado eso. Se basaba más en la teoría, no había razonamiento, no había, digamos, una reflexión, una... Prácticamente éramos memotécnicos. ¿Ya? ¿Por qué razón el profesor dictaba? Solamente se dedicaban a dictar y el estudiante a escribir. Y luego teníamos que repetir, era repetitivo, memotécnico, conductista, voy a decir en otras palabras, ¿no? Eso sería, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo era la Sí, educación de antes? esa es, esa Sí, es la ¿no? pregunta. Es decir, no se desarrollaban las habilidades como hoy en día, ¿ya? No habían y era aparte de eso que muy autoritaria. Ya, gracias. La tercera, ante la exigencia del docente, ¿cómo era anteriormente la contestación del estudiante y cómo es ahora? Bueno, yo no sé acá esto en qué se basa, ¿ya? Eh, si es que las exigencias docentes era en cuanto al, al avance, ¿ya? De contenidos o es prácticamente a las respuestas, digamos, que uno, cómo era la educación. Por eso dice la contestación, dice, no, la pregunta, a ver, me la vuelve a repetir. Era antes la exigencia del docente, ¿cómo era anteriormente la contestación del estudiante? Ante las exigencias sería, ¿no? Ante las exigencias del docente, Sí, ¿cómo era la contestación? Ya, sí, las respuestas que daban los estudiantes o dábamos, digamos, las exigencias que se daban, el estudiante era más respetuoso con el profesor, aceptaba todo lo que el profesor ordenaba, ya. Sin embargo, hoy el estudiante tiene su propio criterio porque uno los deja que el estudiante construya su aprendizaje a través de los conocimientos adquiridos, ¿no?
construye su propio aprendizaje, tiene su punto de vista, los enfoca, interactúa dentro del aula. Antes no. Lo que decía el profesor era ley para nosotros. Yo estoy relacionando a mi época de estudios, ¿no? Muy gracias, doctor. La cuarta pregunta. ¿Cómo se percutía antes el rol de la familia en la enseñanza y cómo se percute hoy en día? Bueno, la familia no se preocupaba mucho para que el estudiante, para que el hijo estudie, ¿ya? Lo básico solamente era hasta el nivel primario. Hoy, sin embargo, yo veo que hay mayores exigencias de la familia de que salga bachiller y que luego que abrace una carrera, ¿no? Que les va a servir para enfrentarse a la vida. Así era antes. Bueno, con el nivel primario, conforme todos. Ahora no, las exigencias son más. Ya, gracias. Siguiente pregunta. Pregunta 5. ¿Cómo era antes la injerencia del Estado boliviano en la educación? Bueno, la verdad es que yo no puedo aplicar mucho, ¿no? Cómo era la injerencia del Estado, por razones de que yo sé que solamente se preocupaba porque el estudiante cumpla lo que es, según la ley, lo que yo he leído, la ley 1565, que solamente era el obligatorio hasta el nivel primario. Ya con esta 0,70 es lo que se ha llevado ya para que se culmine al nivel secundario y lo todo también, inclusive hasta las aulas superiores, ¿no? Entonces, antes el Estado, las injerencias, me parece que se conformaban solamente con el nivel primario. Y siempre ha llegado a repercutir, ¿no? El Estado, porque nosotros dependemos del Estado. Yo que soy maestra, dependemos del Estado. Todo lo que dice el ministerio, nosotros tenemos que acatarlo. Pero no, me parece que no era muy a fondo, pese que la educación es lo fundamental dentro de lo que es un país, es el arma de un país, ¿no? La educación. Hoy en día sé que se le toma un poco más de seriedad, voy a decir así, ¿no? En cuanto a la formación que sea del estudiante, porque nos exigen bastante a nosotros, inclusive nos han hecho hacer un curso de Profocom. Todo, antes me parece que no. No exigían. No había muchas exigencias ni injerencias, porque ponían a los profesores a dedo, de acuerdo ¿cómo le diré? A la situación política, si habían políticos que podían eh, meter personas familiares dentro de lo que era la carrera de la docencia, los ponían sin que hubiesen tenido ninguna preparación en normales, etcétera. Estaban adentro ya de lo que era la carrera del magisterio. Gracias. La pregunta 6. ¿Qué acarrearía la educación de épocas pasadas a la educación actual? Bueno, me parece que me anticipé, ¿no? con la respuesta, de que la educación pasada muchas veces estaba en manos de personas que no tenían ya, digamos, la pedagogía, metodología, didáctica, porque la persona que tenía la oportunidad o el poder de insertarse a la docencia sin estar preparado, lo hacía. Otra de las cosas que se acarrean hasta hoy en día es la falta de ítems. No hay ítems, ¿ya? La falta de ítems, la improvisación, porque a veces uno llega con su especialidad a algún colegio o alguna unidad educativa y no trabaja con la carrera de la cual uno ha egresado, sino le asignan otras áreas, otras materias. Entonces hay una improvisación y es ahí donde yo veo que la educación prácticamente sigue casi quedando. Hay algunas unidades educativas que sí hacen la selección, ¿no? de profesor que llega con su ítem, con esa área, y esa área con esa área tiene que trabajar. Muchas gracias. La pregunta 7. ¿Cómo era antes el fomento del teatro y el cine? Bueno, para mí, yo digo, el teatro
no se le ha dado mucha importancia, me parece, al teatro. Ya por eso que los actores, nuestros actores, el que nace con esa vocación, la sigue. Al cine sí, porque no habían pues alternativas, como hoy en día. Todo el mundo era al cine, ya era la distracción para todos. El teatro muy poco, que yo me recuerde, no ha tenido mucha aceptación, ¿no? De parte de las personas de la sociedad. De la sociedad. La siguiente pregunta, o sea, ¿qué modificación le haría a la educación actual? Ay, la modificación para mí sería muy bien descentralizarla, ¿ya? Y que sean para mí modulares también, que ya el estudiante tenga ¿cómo le diré? Que ya se incline a lo que va a ser dentro de las aulas superiores, ¿no? Descentralización de la educación para mí, porque nosotros estudiaríamos lo que realmente vivimos, lo real. Muchas veces tenemos que estudiar, claro que es bueno conocer, ¿no? Tener un conocimiento general de todo, pero más, nosotros no podemos estudiar, por ejemplo, aquí la llama si tenemos otro tipo de animales, ¿no? Entonces, muchas veces nos llegan con, por ejemplo, en estas cartillas he visto que hay quechua. Nosotros acá no hablamos el quechua, todos no hablamos el quechua. Y si lo trabajan, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, lo hacen en forma general para todo el país. Y sin embargo, nosotros tenemos urgencia de quizás profundizar nuestras lenguas acá. Por ejemplo, acá sería más el guaraní. Pese, ¿no? Que hay sectores, bien poblaciones, digamos así, donde hay bastantes personas del interior. Bueno, aceptar lo que viene, pero donde yo estoy no se habla quechua. En mi colegio no, ni idea. Ni la persona que es del occidente quiere hablar quechua. Gracias. Sería eso, descentralizar. La pregunta 9, ¿cómo repercutían los cambios de gobierno en la educación boliviana? Bueno, pues cada gobierno trae consigo lo que quiere hacer, ¿no? En todos los ministerios, me parece. Y en educación sí, porque algunos, por ejemplo, antes era primaria, intermedio y secundaria. Ya, ahora, sin embargo, se ha dado en 2 niveles, el primario y el secundario, donde viene de primero a sexto y de primero a sexto de primaria y de primero a sexto de secundaria. Entonces, cada gobierno viene con sus nuevas propuestas, ¿no? Dentro de lo que es la carrera, la educación. Gracias. Eso sería. La pregunta 10, ¿cuántos años de servicio tiene usted en la Bueno, educación? voy a decir, tengo 35. Gracias. Eso sería. Ya, muchas gracias, profe. Le Por agradezco nada, le por agradezco nada. por la entrevista. Cualquier situación estoy a disposición de acuerdo a lo que yo pueda contribuir dentro de sus trabajos o preguntas, ¿no? Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Un gusto, Un gusto, un usted, bueno. gusto. Ya, muy bien. Que le vaya bien. Bueno, ya, gracias. Vamos a salir.